Hay un tema que Dios me ha instado harto para poder ministrar. Yo creo que ustedes saben que yo tampoco soy un ministro de Dios, ¿cierto? Con vasta experiencia, ni con mucha gente, ¿cierto? Pero sin embargo, creo que nosotros tenemos que intentar hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, independientemente del lugar en donde estemos y la influencia que tengamos, ¿cierto? Porque en realidad en las Escrituras Pablo dice, cuando hace, ¿cómo se llama?, referencia a que hay, de que en realidad, ¿cómo se llama?, la confianza se gana. Y eso se gana, ¿cómo se llama?, demostrando fidelidad, ¿cierto?, con lo que uno hace. Y creo que una de las cosas más importantes que uno puede ver y uno puede notar en sí mismo, y cierto, los demás, ¿cierto?, es cuando, ¿cómo se llama?, Pablo dice de que cuando habla del ministerio de predicar la palabra, que no es solamente predicar, ¿cierto?, en la calle, sino cuando él habla de predicar el evangelio, involucra discipular, enseñar, ministrar, porque hay que entender de que el evangelio del reino no es solamente predicar y que yo doy un mensaje, ¿cierto?, en la calle, sino que involucra todas las manifestaciones del reino que Dios quiere manifestar en ese momento, ¿ya? Entonces, él dice de que con respecto a la prédica del evangelio se le ha impuesto necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando él dice eso, que les quiero buscar el texto bíblico, nos muestra la esencia del llamado. Se los voy a buscar. Vamos a ver 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Dice: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Entonces, vemos ahí que él dice, me es impuesta necesidad, no es que está siendo obligado, sino que, dada la necesidad, a él le es impuesta una necesidad de predicar el evangelio. ¿Ya? Y cierto, en el contexto cuando dice, ay, ¿por qué? Porque dice, ay de mí si lo predicare obligado, mas si de buena voluntad tendré recompensa. ¿Ya? Ya, denme un segundo. Ya, entonces como les decía, una de las formas de poder ver el tema del llamado o el tema del tiempo, el tiempo cuando ya o me tengo que empezar a preparar, ¿cierto? O realmente si hay un llamado o no, es cuando me es impuesta necesidad. Y esto es muy, ¿cómo se llama?, delicado, porque muchas veces nosotros servimos o podemos empezar a servir más que porque hay una necesidad, porque simplemente tengo el talento y tengo el don, o tengo una facilidad o tengo algo que entregar. Pero cuando hay un llamado de Dios, realmente se me es impuesta una necesidad que tiene que ver obviamente con el talento o los dones que Dios me ha dado, pero se me es impuesta una necesidad, una disciplina, una responsabilidad. No lo hago por obligación, sino por buena voluntad, pero me es impuesta una necesidad de hacerlo, no porque lo necesito para mí, sino porque hay una necesidad y yo tengo que cubrirla. No una necesidad de enseñar, no una necesidad de predicar, no una necesidad de profetizar, etcétera, etcétera, sino hay gente que necesita. ¿Entiendes? Esa es la imposición de necesidad de la cual habla Pablo. Me es impuesta necesidad de predicar el evangelio
porque hay necesidad. Por eso que él se esforzaba por llenar toda Asia y todos los lugares que pudiera del Evangelio del Reino de Dios. Porque le era impuesta necesidad. Entonces, ahí vemos cuando realmente hay un verdadero llamado. Yo asumo una responsabilidad por voluntad propia, no por obligación, pero a la vez es una necesidad, es una imposición de necesidad. Tengo que hacer esto no por mí mismo, no porque tengo el talento, no porque tengo el don, aunque quizás sí Dios me dio ese talento y ese don, sino porque hay una necesidad en las almas, en las personas. Porque en el reino de Dios, lo más... Esto no es impresionante, vamos, que baje Dios y lo vea. Lo más relevante son las almas. Si bien el centro del reino de Dios es Jesucristo, pero el funcionamiento del reino y de la obra que hizo el Señor Jesucristo es para salvarnos, para salvar a las personas, para que seamos transformados, regenerados, crezcamos, encontremos nuestro propósito en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros podemos ver cuándo realmente hay un llamado. Porque puede estar el don, puede estar el talento, pero puede ser que todavía no esté el llamado. Y que yo esté sirviendo porque tengo el don, tengo el talento y tengo una buena voluntad para poder, ¿cierto?, administrarlo, pero no hay esa necesidad impuesta. Que no es por obligación, como dice Pablo, sino es por voluntad. Porque si lo hago como por obligación, dice que vendrá juicio. Mas si lo hago de buena voluntad, entonces tengo recompensa. Entonces es aparentemente contradictorio, pero lo hago voluntariamente porque quiero hacerlo, pero lo quiero hacer porque me es impuesto una necesidad de hacerlo. Hay almas que necesitan. Y eso es algo muy, muy interno, muy profundo. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los llamados son inmaduros porque no han madurado el llamado, se han lanzado antes, porque ven una necesidad y justifican su necesidad para poder usar los dones para satisfacerse a ellos mismos. Y se justifican que hay necesidad en el pueblo, pero realmente se están satisfaciendo ellos mismos, para sentirse importantes, que tengo un don, que tengo un talento y lo tengo que usar. ¿Ya? Jesucristo tenía todos los dones, tenía todos los talentos, tenía todo el potencial más que cualquier otra persona, porque era un hombre sin pecado, pero no hizo nada hasta que el llamado fue a los 30 años. Amén. Entonces, eso es un tema importante poder ver el llamado, porque cuando hay un llamado, yo tengo un sentido de responsabilidad sobre las almas, en cualquier área que tenga. Tengo un sentido de responsabilidad. Hay algo que esto tengo que hacerlo porque soy responsable de esto. No como quien tiene autoridad sobre los otros, sino por, como dice Pablo, me es impuesto una necesidad. Lo hago de buena voluntad porque quiero servir a Dios, agradar a Dios, pero hay una necesidad. Y eso es fundamental para el llamado. Porque eso me va a hacer no decaer, me va a hacer no fallarle a Dios y me va a hacer realmente estar enfocado en lo que yo ministre, bien enfocado en que Jesucristo es el centro, porque lo tengo que hacer de buena voluntad, pero mi servicio es lo que quiere hacer Jesucristo con las almas, con las personas. Y eso me va a llevar a amar las almas. ¿Amén? Obviamente no es un extremo de que voy a dejar cielo, mar y tierra, sino de acuerdo al llamado que Dios me ha dado. Algunos en un área, algunos en otra área, ¿cierto? Y eso tiene que ver con justamente el llamado. Y por eso Pablo habla de que me es impuesta necesidad, pero después aparentemente es algo contradictorio, pero lo tengo que hacer de buena voluntad, o sea, voluntariamente. Porque si lo hago por obligación, viene juicio. Entonces, tiene que estar ese llamado para que podamos funcionar bien en la iglesia o donde nos toque servir, ¿cierto? Y no por obligación. ¿Amén? Entonces, esa es una de las maneras de poder nosotros ir evidenciando si va madurando el llamado que Dios nos está haciendo. No significa que no tengamos que usar los dones y los talentos que Dios nos da si no siento esto.
pero sí tengo que saber que a esto tengo que llegar o a esto Dios me quiere llevar. Porque si no voy a estar sirviendo por el don, por el talento, y mi carácter ¿cómo se llama? No va a tener trato. Porque todo lo que hago se va a basar en el don y en el talento. Y no en el llamado. ¿Me entiendes? Entonces, una de las formas de dilucidar para mí mismo el llamado es esa imposición de responsabilidad. No ser responsable con el pastor, con el hermano que me encargó esto, sino una responsabilidad porque hay una necesidad que cubrir y Dios me ha dado ciertas cosas con las cuales yo puedo cubrir esa necesidad. Y eso me va a hacer diligente y me va a hacer descentrarme de mí mismo. Es que yo siento que no puedo, es que yo siento que no tengo nada que dar, es que yo siento que aquí, yo siento que acá. Me voy a centrar en una responsabilidad que tengo de servir al reino de Dios y a Dios. Amén. Y eso es sumamente importante para servir en el reino, porque esa imposición de necesidad es lo que muestra cuando hay realmente un llamado genuino de Dios, o por lo menos que ya está encaminado para poder funcionar como un llamado. Un llamado de Dios en realidad es que Dios te asigna una tarea o un servicio y te va a dar y te va a formar para que puedas llegar a hacerlo. Por ejemplo, Jesús llamó a los 12. Por ejemplo, Pedro lo llamó y le dijo: seguid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahí está el llamado, se lo dio Jesús, pero hubo un tiempo de maduración de ese llamado, donde en Pedro había muchos talentos de ser líder, ¿cierto? Habían dones, ellos, echaban fuera demonios, ellos, predicaban, pero tenía que madurar el llamado porque el llamado madura junto con el carácter. Entonces, cuando Pedro es tratado, por ejemplo, ¿cierto? Porque, miren, cuando Jesús muere y resucita, ¿cierto? Y ellos ya no saben más qué hacer, ¿cierto? Entonces Pedro dice: voy a ir a pescar. Y los demás siguen a Pedro. O sea, volvió al mismo lugar del cual Jesús lo había sacado para llamarlo. Porque todavía no había ese llamado, ese sentido de la responsabilidad. Estaba el llamado de parte de Dios, pero no estaba madurado en Pedro. Entonces cuando llega Jesús y lo restaura, le ratifica el llamado: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y desde ahí en adelante, Pedro ya tuvo un sentido de responsabilidad en el ministerio. Soy parte de esto, soy parte del reino y tengo una tarea que cumplir. Por eso que cuando están reunidos los 120, él se puede parar y dice: varones, hermanos, antes de empezar cualquier otra cosa con este ministerio, el cual Jesucristo nos ha llamado, tenemos que escoger a uno para que sea contado con los 12. Entonces ahí nació un sentido de responsabilidad, y un verdadero siervo de Dios tiene ese sentido de responsabilidad que es lo básico para el llamado. ¿Amén? Y eso se tiene que desarrollar. No quiere decir que no tenga que servir, no quiere decir que no tenga que usar lo que Dios me ha dado, tengo que hacerlo, pero saber de que eso no es algo que yo me pueda autoconvencer, porque si no, corro el peligro de justificarme y tratar de camuflar esto, o tratar de autoconvencerme que tengo este sentir, y en realidad voy a estar justificando otras cosas. Tengo que dejar que Dios transforme mi carácter, que Dios despierte este sentido de responsabilidad. Por eso dice: me es impuesta necesidad. No es que Él se la autoimpuso. ¿Entienden? Por eso que un pastor no es, por ejemplo, hay 10 hermanos, ¿cierto?, que están solitos y él dice: bueno, hermanos, vengan para mi casa, vamos a orar, empezamos a leer la Biblia y yo le empiezo a enseñar y lo empiezo a ministrar y soy pastor. Puede ser que esté el llamado de parte de Dios, pero tiene que haber un sentido de responsabilidad. Amén. Dios hace al ministro. Hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos. ¿Verdad? Entonces, no porque haya necesidad, ¿cierto?, yo tengo que necesariamente servir, pero Dios va a tratar mi carácter para que el verdadero siervo de Dios tiene un sentir, tiene un compungir, un sentir de Dios ante la necesidad. No la cubre a tontas y a locas. Hay necesidad, por lo tanto yo aquí estoy. No, de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Si Dios me ha dado esta área, esto es lo que yo contribuyo.
porque es lo que Dios me ha dado. Si no, si yo paso esos límites, voy a estar haciendo obras humanas y voy a echar a perder la obra de Dios sobre esa persona. Entonces eso me hace andar con temor de Dios cuando yo trato al cuerpo de Cristo. Amén. De no equivocarme, porque voy a estar dañando al cuerpo de mi Señor Jesucristo. Porque va a haber un Dios que me va a juzgar. Si yo enseño mal algo, si yo profetizo mal algo, si yo doy mal testimonio, hay un Dios que me va a juzgar. Miren, nosotros podemos cometer errores y de hecho vamos a cometer errores, ¿cierto? Pero la idea es ir perfeccionándonos. Y la idea es que los errores que cometamos sean inconscientes y que cuando Dios nos dé conciencia, ¿cierto?, nosotros nos volvamos y cambiemos la actitud o la reacción, lo que Dios quiera cambiar. Entonces eso nos hace andar con temor de Dios de no puedo actuar más allá del límite que Dios me ha dado y no puedo no actuar cuando debo actuar. Porque Dios me va a pedir cuentas. Ese sentir es un sentir que uno puede decir está llamado. No necesariamente está listo, pero está llamado, está claro. Hay que empezar a trabajar en eso. Mientras tanto, ¿cierto?, todo lo que tengamos, todo lo que seamos, tenemos que ponerlo a los pies del Señor Jesucristo. Al servicio de nuestra familia, al servicio del cuerpo del Señor Jesucristo, en todas las áreas. Todos los talentos naturales y los dones que Dios nos pueda dar, tenemos que ponerlos al servicio del Señor Jesucristo, y en ese ejercicio Dios nos va a ir puliendo principalmente nuestro carácter. Porque necesitamos esto, que eso nos sea impuesta necesidad. Acuérdense que en el Antiguo Testamento también dice, os daré pastores conforme a mi corazón. ¿Amén? Y eso conforme a mi corazón es una persona que es sensible a la palabra de Dios. Por ejemplo, David, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón, y nosotros vemos que cometió pecados atroces. Dejó de cumplir sus deberes como rey, de ir, ¿cierto?, a la guerra. En eso cayó en codicia. No solo en codicia, sino que actuó y planificó el tema del adulterio, sabiendo que era una mujer casada, usando su autoridad que Dios le había dado de rey. Porque si no hubiese sido rey, seguramente esa mujer lo manda a freír mono al África. Pero como era el rey, tuvo que, ¿cierto?, entregarse al rey, ¿cierto? Entonces, y después quiso echarle la culpa, ¿cierto?, al esposo. Dijo, estoy fornicando, estoy adulterando, pero quiero cargarle el hijo, ¿cierto?, al esposo para que no se sepa lo que hice. Y después de eso, como no le resultó, mandó a matar al hombre, a Urías. Entonces, terrible lo que hizo, pero cuando vino la voz del profeta, se arrepintió. Fue sensible a la voz de Dios. No quiere decir de que lo otro queda justificado. Nosotros vemos de que vivió consecuencias de ello quizás hasta lo último de sus días. Absalón, es su hija también, que fue violada por un hermano. Después lo que hizo Absalón. Entonces, nosotros vemos de que conforme al corazón de Dios es una persona que está dispuesta a ser corregido y llevado por Dios. Y una de las cosas más importantes que tenemos que nosotros entender a la hora de ministrar, hermanos, es primero poder darnos cuenta de este llamado para poder ir calibrando en qué situación estamos. Que no quiere decir de que si yo siento esto ya estoy listo, soy soberano, nadie me puede decir nada porque Dios me llamó. No. Una de las cosas que es aparentemente una paradoja en el reino de Dios es, por ejemplo, de que para ser libre tengo que hacerme esclavo. Y es una paradoja, ¿cierto? Porque es que aparentemente no tiene respuesta, ¿cierto? No tiene lógica. ¿Cómo para ser libre en el reino de Dios tengo que ser esclavo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestra libertad no está en nuestra independencia. Cuán independientemente soy, o cuántas menos personas me dicen qué hacer, y yo soy libre y soberano, y yo decido, y yo oro, y con mi oración sé qué hacer, y no le rindo cuenta a nadie.
Eso no es ser libre. Incluso ese es un estado peligroso. Amén. Aunque podamos justificarlo de que Cristo es mi cabeza y mientras más sometido, mientras más esclavo me hago, más libre soy. Porque ahí hay un misterio profundo. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado por sobre todas las otras criaturas naturales de esta creación? Uno podría decir la inteligencia, el razonamiento, pero ¿qué es eso? Porque nosotros podemos ver de que hay, animales que son inteligentes. Por ejemplo, yo tuve un compañero, ¿cierto?, en el trabajo que tenía un perrito que le enseñó, ¿cierto?, a responder sí o no con unas luces. Era cierto. Por ejemplo, le decía, ¿quieres esto o esto? Y el perro miraba y decía sí o no. Con una luz roja era el no, con una luz verde era el sí. Entonces, nosotros vemos de que también los primates, por ejemplo, tienen mucha comunicación, pueden aprender el lenguaje de señas. Entonces, ¿qué realmente es lo que nos diferencia? La libertad que tenemos de tener voluntad. Lo que muchas veces se llama libre albedrío. Eso es lo que nos diferencia. Y eso es lo que nos hace libres. Entonces, ¿cómo yo soy libre en el reino de Dios? Cuando yo, en mi libertad que Dios me ha dado, que es un don, en este libre albedrío, someto mi voluntad a la voluntad de Dios y me hago esclavo, como lo hizo Jesús. Por eso que en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no quiso usurpar o ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él, siendo Dios, siendo igual, porque era Dios, es Dios, Él se anonadó, Él se sometió, dice que Él se hizo siervo. Él, en su libertad de no poder hacerlo, en su decisión de no poder hacerlo, ¿cierto?, Él decidió sí hacerlo. Y Él se hizo siervo y esclavo, como todos sabemos, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuándo nosotros somos verdaderamente libres? Cuando nosotros nos sometemos de nuestra buena voluntad o nuestra libre voluntad. Por eso que tenemos que ser libres de la opresión, por eso que Jesús nos ha hecho libres del pecado, para que nosotros en esa libertad, realmente ahí se ve si realmente quiero someterme a Dios o no. Porque muchas veces nosotros obedecemos por necesidad. El ejemplo de los 10, leprosos, por ejemplo. Nosotros vemos de que Jesús les dio una orden. Los 10 obedecieron la orden. Le dijo, id y presentaos al sumo sacerdote según la ley de Moisés. Y los 10, ¿cierto?, obedecieron en fe, porque podrían, ¿cierto?, haberle dicho, pero Jesús ora por nosotros para que seamos sanos, ¿cierto? Haber dicho, pucha, yo pensé que iba a orar y irse. Pero los 10 tuvieron fe y le hicieron caso a Jesús. Pero, ¿quién se devolvió? Solo un samaritano, a adorar. Fue el único que realmente en su libertad demostró que quería servir a Dios. Porque los otros 10 obedecieron, pero por la necesidad. Y a veces nosotros obedecemos a Dios por la necesidad, o porque las circunstancias nos aprisionan, o nos llevan hasta cierto estrés, cierto punto, donde no nos queda más que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Resistimos perdonar, el cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de tratar, nuestras reacciones, nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia, etcétera, etcétera. Y las circunstancias nos obligan, nos quebrantan. Y es parte del trato de Dios. Pero Dios nos quiere llevar a que nosotros estemos libres de eso. Y en libertad podamos someternos a Dios. No por causa del pecado que me apremia, no que yo, tengo que orar cuando tengo luchas en la lujuria, en el orgullo, en cualquier cosa. O cuando estoy sin trabajo, tengo que orar. Pero que no sea mi oración y mi búsqueda de Dios por causa de esas circunstancias.
Tengo que orar cuando tengo esas circunstancias. ¿Cuál es el problema? Que cuando no está esta libertad en nuestro corazón y nosotros empezamos a ser libres, sentimos menos lujuria, menos perversión, ¿cómo se llama? Nos va bien en el trabajo, en los estudios, con los hermanos, y nos está yendo todo bien en la salud, en la familia, es cuando menos tenemos comunión con Dios. Porque nos sentimos bien. Y eso muestra que en libertad, cuando estamos libres, no nos sometemos a Dios. Y que nos sometemos a Dios solo por la necesidad. Y esa no es una obediencia de fe, es una obediencia por necesidad. Y eso es indispensable para que nosotros podamos ser verdaderos siervos de Dios. No quiere decir que está mal orar por la necesidad. Yo tengo que orar cuando tengo necesidad. Tengo que depender de Dios. Es más, a veces Dios permite situaciones para que yo aprenda que tengo que depender de Dios, que tengo que desarrollar esa fe. Pero qué triste es que cuando estoy en bendición, dejo a Dios. ¿Y cómo se llama? Ustedes ven, los hermanos que perseveran cuando tienen necesidad, buscan ayuda y cuando ya están bien, ¿cómo se llama? Desaparecen. Y de eso está lleno la iglesia. Y a veces nos pasa a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender de que lo que Dios quiere hacer es que nos podamos someter a Dios en libertad. Pero a veces Dios sabe que no nos puede dar ciertas libertades porque sabe que en vez de someternos nos vamos a perder o nos vamos a desviar. Yo siempre doy el ejemplo, ¿cómo se llama? Con mis hijos. Yo tengo, como ustedes saben, mi hijo que ya tiene casi 4 años, ¿cierto? Y hay ciertas libertades que yo le estoy dando, ¿cierto? A medida que él va creciendo, para que él tome ciertas decisiones. Pero hay ciertas libertades que no le puedo dar, porque lo voy a dañar. Por ejemplo, yo no le puedo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Preguntar, ¿qué es lo que quieres comer tú hoy día? Porque me va a decir dulce. Y eso le va, ¿cierto?, a traer un daño. Entonces, así también, o cuánto más Dios con nosotros si las cosas del reino son más importantes. Entonces, tenemos que someternos a Dios, y mientras más nos sometamos a Dios, más libres vamos a ser. Y mientras más libres seamos, más nos sometemos a Dios. Ejemplo de esto es Jesús. Él tenía en todo momento la libertad de salir del sacrificio en el momento que Él lo decidiera. Una porque era Dios, y lo otro porque fue una condición. Él humillándose y estando en la condición de hombre, el Padre le dio esa posibilidad como hombre de salir cuando Él quisiera. Si no, no se podría cumplir la palabra que dice que el Padre me ha mandado que dé mi vida de mí mismo. Nadie me la puede quitar. O sea, y para que se pudiera cumplir eso, Jesús tenía que tener en todo momento la libertad de salir del sacrificio. Porque si no, le hubiesen quitado a Él la vida. Y a Él no le quitaron la vida, Él entregó su vida. ¿Amén? Y para poder entregarla, tenía que tener la plena libertad de no querer hacerlo o de no hacerlo. Pero ¿qué Él hizo? ¿Qué es lo que vemos en el huerto de Getsemaní? Que en su libertad se sometió a la voluntad de Dios, se hizo esclavo. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, como siervos de Dios. Amén. Y yo creo que ustedes saben qué es someterse a Dios, que no es algo mágico ni místico. Señor, tú estás en el cielo, yo me someto a ti. Ya hemos hecho hartos estudios sobre eso. Desde ese punto de vista hay un tema que yo quería introducir con ustedes, ¿cierto? Que tiene que ver con Job. En la experiencia que tengo, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Que no es mucha, pero tampoco creo que es despreciable, porque es lo que Dios ha hecho. Nos encontramos en Job, ¿cierto?, con ciertas características. Yo creo que ya vamos a tener tiempo para ir viendo cada pasaje, pero en Job nos encontramos con una transformación y eso nos muestra, en cierta manera, la condición de la iglesia. Una condición de la iglesia que está incompleta. Y vamos a irnos a los ministerios. Y yo no quiero que con esto, ¿cierto?, empecemos, el pastor aquí, la pastora acá, o el aquí. Nos tenemos que examinar, porque en cierta manera nosotros hemos ministrado a otros.
palabra, oración, consejo, ¿cómo se llama? De cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con los tres amigos de Job, que según los pasajes bíblicos, al parecer eran más viejos que Job. Porque dentro del diálogo que hay entre ellos, ¿cierto? Uno de los amigos de Job dice de que ellos tenían la edad del padre de Job, o como un padre de Job. Bueno, ellos vinieron a consolar a su amigo, como ministros, como representantes de Dios, para poder ver qué le había pasado, ¿cierto? Y poder darle consuelo. Y nos encontramos con literalmente una lucha de egos ministeriales, ¿cierto? Quién tenía más experiencia y quién sabía más. Pero lo más notable de esto, amados, es que todo lo que dijeron los amigos de Job era cierto, era bíblico y era correcto. Ninguno era un falso ministro, un falso profeta, ninguno, ¿cómo se llama?, le dijo a Job algo que no correspondía. Y eso lo muestra de que muchas veces nosotros podemos usar la palabra de Dios, pero no trazada correctamente. Uno de los consejos que da Pablo es que traces la palabra de Dios correctamente. No basta solo con decir, por ejemplo, con saber. Bueno, voy a dar un ejemplo fácil, pero esto se aplica para muchas cosas. Si una persona tiene falta de perdón, la Biblia dice que tiene que perdonar, y la Biblia dice que tiene que perdonar incondicionalmente, y la Biblia dice que tiene que hacerlo, o si no, Dios no lo perdona. Todo eso es correcto, todo eso es bíblico. Puedo hacer un estudio de eso. Tengo una persona que tiene falta de perdón y no basta solo con decirle eso. ¿Me entienden? Está todo correcto, no hay nada antibíblico. Pero eso no me hace siervo. Amén. Y menos siervo según el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los amigos? Incluso Job, muchas de las cosas que dicen son ciertas. Él, ¿cómo se llama? Muchas veces, ¿cierto? En esta conversación o en esta, ¿cierto?, discusión, dice, yo sé que es así como ustedes me dicen. Y es más, agrega más. Dios es omnipotente, Dios hace esto, Dios siembra aquí, Dios hace esto, si es que peca a alguien va a venir el juicio de Dios porque Dios va aquí, etcétera, etcétera. Todo lo que dijeron los amigos de Dios, o sea, los, ¿cómo se llama?, amigos de Job y Job también, era correcto. Entonces, ¿por qué al final del libro de Job nosotros nos encontramos que Dios le dice a los amigos de Job, porque ninguno de ustedes ha hablado como mi siervo Job? Dice que habían todos estado hablando prácticamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a eso yo creo que muchas veces se refiere la Biblia cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Que muchas veces la gente lo malinterpreta y lo usa porque cuando tú usas mucha Biblia para enseñar, para adoctrinar, y la gente se siente menos, porque quizás siente que no tiene tanto conocimiento, saca ese texto, ¿cierto? Y te dice mucha letra, pero poco espíritu. Pero lo que realmente, porque Jesús habló de las Escrituras todo el tiempo. Amén. Entonces, no es hablar con mucha Biblia, pero a veces sí podemos estar hablando con mucha Biblia y no tener espíritu. Pero no es el hecho de hablar con la Biblia que nos hace que no tengamos espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los amigos de Job? Nos encontramos que todo era real, todo era cierto, pero el impulso no era divino, porque ni ellos habían tenido un encuentro personal con Dios. Job era un líder. En todo el diálogo, ¿cómo se llama?, nosotros vemos de que él hacía limosnas, albergaba gente en la casa, era un discipulador. Dentro de las confrontaciones le dicen, tú que levantabas a otros, que fortalecías las manos de otros, que aconsejabas a otros y corregías a otros cuando estaban en tu condición, y ahora tú que estás en esa condición, ¿no te fortaleces a ti mismo? Job era un maestro, era un líder, era alguien reconocido, y no solamente con pompa, sino que realmente ayudaba a otros, les daba consejos, etcétera, etcétera. Que al parecer era una costumbre de los que, lideraban, porque por algo vinieron los tres amigos de Job. ¿Cierto?
Pero no basta con eso. Tenemos nosotros que tener una sensibilidad y un discernimiento del sentir de Dios. Y tiene que ver con lo que les dije primero, con esta imposición de necesidad que me lleva a amar el alma de la persona. Y para amar el alma yo tengo que tener un compromiso con Dios y con la persona, dentro de los límites que Dios me ha dado. Porque muchas veces por mi euforia, por mis ganas, yo me excedo del límite y termino destruyéndome a mí o destruyendo mi relación con mi familia, ¿cierto? O destruyendo a esa persona. Entonces, eso me lleva a entender el propósito de Dios. ¿Hacia dónde va esa persona? ¿Por qué le tengo que enseñar? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué está haciendo Dios con esa persona? Lo que no tuvieron los amigos de Job. Todo lo que dijeron era real, pero estaban cortando ramas. Solo estaban cortando ramas. Nadie pudo tener el suficiente discernimiento para llegar a la raíz. Nadie se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo con Job, porque nadie lo había vivido todavía, excepto Eliú, que era el menor, que tan desapercibido era, que probablemente era un sirviente, ¿cierto? O probablemente era, ¿cómo se llama? Un discípulo que estaba como un sirviente, como el que trae el agua, como el que sirve la comida, el que limpia las cosas sucias, ¿cierto? Que él, ¿cierto?, puede ver el propósito de Dios, obviamente usado por Dios. Y Eliú, ese nombre en hebreo, tiene un significado que significa Dios en él. Entonces, nos encontramos que dice, hablaré del espíritu que está en mis entrañas, del espíritu que me constriñe en mis entrañas. Y él da en el clavo, porque yo he oído que tú, Job, te has justificado y has dicho que eres más justo que Dios. Y por eso que la confrontación que tiene él con Job es asertiva. Le dice, mira, yo no soy terrible como tú dices, porque tú has dicho que Dios es injusto, que se aprovecha de que es Dios, que es potente, ¿cierto? Y te está haciendo injusticia. Aquí estoy yo en lugar de Dios, no soy terrible, no soy omnipotente, no te puedo consumir con mi mirada. Aquí estoy yo, ¿cierto?, en lugar de Dios. Y respóndeme lo siguiente. Y empieza a dar en el clavo. Por eso que Job no le puede responder. Porque no lo estaba confrontando con sabiduría humana, sino que lo estaba confrontando con unción de Dios. Por ejemplo, Esteban, cuando es tomado para ser ¿cómo se llama?, para ser cierto enjuiciado, dice que no podían resistir la sabiduría que había en él. Jesús también dice, yo les daré palabra y sabiduría que no podrán resistir los que le oyeren. Pero no es conocimiento humano, ni siquiera conocimiento humano bíblico. Por eso que es tan relevante la unción, el llamado ratificado con la unción de Dios. Entonces, dio en el clavo del trato de la raíz que Dios quería tratar en Job. Sacarlo de su justicia propia. Porque realmente él era temeroso de Dios, apartado del mal, no había nadie como él en la tierra. Testimonio dado de la propia boca de Dios. No hay nadie como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Pero eso lo había hecho a él una persona que había puesto su firmeza, su identidad en eso. Que está bien ser temeroso de Dios. Excelente, ser íntegro, mejor que cualquier otro. Eso es un requisito. Acuérdense que Jesús mismo dice, si vosotros no tenéis la justicia de los fariseos, no entraréis al reino de Dios. Entonces Jesús no tenía en contra de cómo ellos eran de ser tan estrictos por cumplir la ley, etcétera, etcétera. Sino lo que tenía en contra era lo que había dentro, que habían puesto en eso su confianza y habían dejado el amor, la justicia y la verdad de lado. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con este Job, ¿cierto?, que había puesto su confianza en estas cosas y no había una relación de amor con Dios, sino de miedo. Basado en mi justicia propia.
que conozco que Dios es tan poderoso que le tengo que aplacar la ira, porque me puede consumir o puede consumir a mis hijos. ¿Ustedes creen que una persona que conozca el amor de Dios va a tener miedo que Dios me puede matar si yo peco? ¿O que Dios me puede matar a mis hijos? No temo el juicio de Dios, porque aún sé que si viene un juicio de Dios, es que amor de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso dice la Escritura de que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso dice, no te fatigues de su corrección, porque al que ama, castiga. ¿Ya? Entonces, nos encontramos de que Eliú da en el clavo. Y por eso Job no puede responder. Pero quiero ir al punto de los amigos de Job. Los amigos de Job empezaron a contender desde su yo. ¿Cierto? Porque Job parte diciendo, y en cierta medida Job tenía razón. En cierta medida. Cuando dice, oh consoladores molestos. Está hablando desde la, amargura. Está equivocado en lo que dijo. Eso de consoladores molestos. Él tendría que haber cerrado la boca y haber escuchado el consejo. ¿Ya? Y haber sacado consejo de lo que los amigos le estaban diciendo, independientemente de cuál era la condición de ellos. El problema era interno de Job. Él estaba ensimismado en su integridad. En eso se había identificado y en eso había puesto su confianza. Pero en cierta manera, él dice, si vosotros estuvieseis en mi condición, yo os alentaría. Puede que sea cierto, como puede ser que Job probablemente hubiese reaccionado igual que los amigos. Pero hay cierta razón en el sentido de que los amigos lo único que querían era debatir, encontrar cuál es la causa de tu condición. Y por eso que empiezan a acusarlo. Ciertamente tú eres un hombre lleno de impiedad. Incluso quizás una de las cosas más hirientes que le dijeron a él es que, porque literalmente le dicen, Dios te quitó a tus hijos porque alguna impiedad hay en tus manos. Entonces, obviamente que eso, un hombre que está pasando lo que está pasando, no vas a esperar que se quede callado, ¿cierto? Si le están metiendo el dedo en la llaga, sin propósito divino. ¿Había impiedad? Sí, tenía razón. El juicio de Dios viene por una causa, no hay maldición sin causa. Pero ¿basta solo con encontrar esa causa? Por eso que si nosotros queremos ser ministros verdaderos de Dios, no podemos raspar las ramas. Tenemos que tener ese amor por las almas, tenemos que identificarnos. Ojo, identificarnos no con la persona, sino identificarnos con lo que Dios quiere hacer con la persona. No identificarnos con la persona, sino con lo que Dios quiere hacer con la persona. Sabiendo que yo también soy débil y que mi carne es capaz de hacer cualquier cosa. Miren, hermanos, en la poca experiencia que tengo, digo poca no, cierto, en tiempo, pero cierto, en comparación con otros que tienen tremenda iglesia, cierto, y todo lo demás, pero a uno le toca saber cosas terribles, hermanos. Cosas que hacen sus propios papás con sus hijas, con sus hijos, hermanos con hermanas, cosas pero terribles, hermanos. Pero ¿cuál es el tema? Que uno sabe de que mi carne es capaz de lo mismo y peor. Entonces actúo desde la misericordia. Aplico justicia, pero desde la misericordia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque me tengo que identificar como ministro con el propósito que Dios tiene con la persona. Y para eso tengo que ser misericordioso, pero también tengo que amar la justicia y hacer justicia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Que ames justicia, que ames misericordia, que hagas justicia y que andes humillado delante de tu Dios. Misericordia, justicia, humildad. Entonces, desde ahí yo me identifico con lo que quiere hacer la persona. Pero los amigos de Job querían demostrar que tenían razón. Querían demostrar en Job que su punto de vista era razonable, que ellos tenían la razón. Y en realidad sí tenían la razón, pero el problema era que querían demostrarla. Y que ese era lo que movía su
su discusión con Job y no realmente, ¿cierto?, una identificación con lo que Dios quería hacer con Job. Entonces no estaban actuando en lugar de Dios, estaban actuando en lugar de jueces condenatorios. Y el único que es juez, como dice la Biblia, ¿quién es? Dios. Estaban en una mala representación de Dios. Por eso que Dios se airó con ellos. Porque es delicado representar mal a Dios. Entonces a veces yo enseño la palabra, o yo profetizo, o yo oro, o yo doy consejo, o yo ministro liberación, o yo trato de encontrar cuál es la raíz de lo que le pasa a usted, etcétera, etcétera. Pero porque yo quiero demostrar que la idea que se me metió en la cabeza con respecto a su hermano o hermana, tengo razón. Y me apoyo en la Biblia. Y puede ser que tenga la razón. Pero ya ese impulso me descalifica para poder ministrar. Por eso que Dios dice muchas veces, y no solo en un versículo, ¿qué es lo que quiere Dios? Conocimiento de Dios quiero, y no sacrificio. Tenemos que discernir el corazón de Dios. Antes de aprender a discernir demonios, de aprender a discernir qué es lo que está pensando la persona, por decir algo, tengo que aprender a discernir el corazón de Dios. Y eso es algo que se gana con la madurez, con el carácter. Porque dice que los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando yo realmente puedo tener la capacidad de discernir el corazón de Dios hacia donde Dios quiere llevar mi vida, mi carácter, mis reacciones, mis pensamientos más íntimos, entonces voy a poder discernir el corazón del Padre. Está más cerca de lo que creemos. Muchas veces creemos que tenemos que practicar y ahí se nos va a desarrollar el corazón de Dios. Mientras más profetice, mientras más sirva, mientras más enseñe, mientras más ore por la gente. Y en realidad para discernir el corazón de Dios, eso nace en lo secreto, como dice Jesús. Necesito discernir el corazón de Dios en cada circunstancia. Por eso que ministrar no es un juego. Cualquier cosa. Ministrar las Escrituras, ¿cierto? Porque aquí, ¿cómo se llama? Entre los tres, hay talentos para enseñar las Escrituras, ¿cierto? Para profetizar, para orar, para dar consejo, para dar, ¿cierto? Una palabra de aliento, para ¿cierto? Enseñar lo que dice la Biblia, ¿cierto? Todo lo demás. Pero tenemos que saber de que en eso no se nos va a desarrollar el corazón de Dios. Tenemos que hacerlo. Si usted tiene un talento, póngalo al servicio de Dios. Parta por su familia y obviamente por el cuerpo de Cristo. Pero no basta. Es el trato el que nos va a hacer madurar para que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Usted tenga la capacidad de no ser alguien que las circunstancias me obligan a hacer la voluntad de Dios, sino que yo pueda discernir qué es lo que siente mi Dios con respecto a mí. Y voy a poder conocer el corazón del Padre con respecto a los hermanos. O Dios me va a dar la confianza de revelarme el propósito que Dios tiene con un alma. Hacia dónde va, hacia dónde la quiero dirigir. Pero no lo que a mí se me viene a la mente, sino realmente discernir el corazón de Dios. Y eso es lo que no pudieron hacer los amigos de Job porque tampoco lo tenían. Lo que deberían haber hecho los amigos de Job al ver cómo Dios reprendía a Job, haber temido, haberse postrado juntamente con Job. Porque se deberían haber dado cuenta de que en esa reprensión también haberse identificados con la reprensión. Pero el orgullo y la religión, cuando nosotros usamos así la palabra como ellos, probablemente sus corazones dijeron, hasta que Dios lo confrontó. ¿Y qué les dijo Dios? Mi siervo Job orará por ustedes, porque con ustedes estoy airado. Él aplacará mi ira con ustedes, y que Él orará por ustedes y yo los perdonaré. Dios aborrece la arrogancia. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Nosotros le hablamos a alguien, vemos que cae, es cierto que viene un juicio de Dios sobre él, y yo sabía. ¿Viste que era así? Eso es aborrecible. Amén. Entonces, esto es esencial. Obviamente este es un tema más largo, porque hay que ver, ¿cómo se llama?, detalles, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero en su esencia, nosotros tenemos que aprender a discernir
hacia dónde va la persona, hacia dónde Dios la quiere llevar. Y tenemos que partir por la familia, principalmente por nuestros hijos. Si yo no soy capaz, hermanos, de sentir el corazón de Dios para dónde va mi hijo, o qué es lo que le está pasando a mi hijo, y poder hablar con Dios, decir, Señor, veo que está en esta condición mi hijo, qué es lo que pasa, qué tengo que hacer para poder cambiarlo, cómo actúo con él, etcétera, etcétera. Yo hoy día estaba conversando con Dios. Señor, noto en este último tiempo que siento como una tristeza interna en mi hijo que no se la puedo sacar. Entonces Dios me dijo, deja de hacer esto, y haz esto. Pero ese sentir era el sentir de Dios. Pero si yo no soy capaz de ver eso, ¿podría yo ministrar el reino, hermanos? Con gente que no son familia mía. ¿Qué sentido de responsabilidad tendría yo con ustedes si con el que tengo más sentido de responsabilidad que mi hijo no tengo esa capacidad? ¿Qué capacidad tendría con ustedes? ¿Entienden? Entonces, tenemos que nosotros, y eso pasa con los hijos y pasa con los cónyuges también. Entonces, no es algo mágico que se te viene, ¿cierto?, a la mente, sino que es algo que requiere trabajo. Escuchar, observar, hablar, meditar, orar, esperar respuesta. Y eso era lo que no tenían los amigos de Job. Y nosotros caemos en eso. Muchas veces estamos con un hermano, con una hermana, que está pasando ciertas cosas y solo buscamos causas. Es que hermana tiene esto, tiene que haber pecado en el área sexual, tiene que haber pecado aquí, y probablemente sea así, probablemente sea cierto. Pero solo estamos buscando causas para sentirnos que somos los que ministramos. O solo estamos cortando ramas. Y eso es cierto. Toda maldición tiene una causa. Pero por buscar causas, ese hermano o hermana lo puede leer solo en la Biblia. ¿O no? Que diga, por ejemplo, perderá el juicio el que cae en fornicación. Por eso que en mi familia están estas enfermedades de la mente, ¿cierto? Yo también que siempre me ha costado aprender. O puede, ¿cierto?, escucharlo, lo puede escuchar, ¿cierto?, en YouTube. Hay tantas enseñanzas que hablan de las maldiciones, algunas buenas, algunas muy malas. Entonces, ¿qué es lo que le damos de más? Por eso que, muchas veces, ¿cierto?, las personas dicen, bueno, lo que me dan en la iglesia es lo mismo que encuentro en YouTube. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la revelación del corazón de Dios, que no es necesariamente que se lo tengo que decir, pero yo sé para dónde va, entonces actúo según el propósito, lo que Dios está haciendo en la persona. Muchas veces, yo sé alguna causa de lo que le está pasando a la persona y Dios me ha dicho, calla, no te metas, porque yo lo estoy tratando. O hay muchas cosas que yo podría confrontar, decir, y Dios me dice, guarda silencio y solo apóyala. Ya vendrá su tiempo. Y hay otras veces que Dios me ha dicho, confronta esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir según el corazón de Dios. Tenemos que identificarnos con lo que Dios quiere hacer con el alma de esa persona. Y eso cuesta, no es mágico, no es un don en sí mismo. Es una habilidad que se ejercita. Hebreos 5:14. Los maduros son los que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. No es igual que el don de discernimiento de espíritus, que es un don. Yo puedo saber de que lo que le está pasando a esa persona es un demonio. Y ahí hay que echarlo fuera. Y reprendemos y el demonio no se va. O se va y vuelve, se va y vuelve. Porque no tenemos la otra parte.
¿Qué pasa, Señor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que llenar? ¿Hacia dónde va esta persona? Y eso nos hace olvidarnos de la misericordia. O tenemos una misericordia superficial. Y esto es esencial para poder ministrar el reino de Dios. Amén. No se desanime porque somos pocos. Y no menospreciemos esto porque somos pocos. Tenemos una necesidad y una responsabilidad delante de Dios por las almas, aunque sea una. Amén. Siempre tenemos que tener algo que entregar. Siempre. Porque de nuestra relación con Dios, de discernir su corazón, nosotros siempre tenemos que tener algo que entregar. Pero no porque tengo que estar preparado para predicar en cualquier momento, o para que el que me pregunte un versículo bíblico yo pueda saberlo, o si de repente me pillan desprevenido y alguien me pide un consejo, yo tengo que saber, sino yo tengo que estar lleno de Dios en mí mismo. Y eso va a hacer que fluya lo que Dios quiere hacer en el momento. Amén. Y esa parte no se aprende haciendo estudios, o no se aprende solo leyendo. Amén, amados. Se ejercita. Dejemos que Dios nos siga moldeando, nos siga ejercitando. El que empezó la buena obra en nosotros es fiel en terminarlo y la va a terminar, hermanos. Dios le hizo un llamado a Pedro, por ejemplo, y lo culminó. Pese a que Pedro negó a Jesús, Jesús oró para que no le faltara la fe y lo restauró. El único que no culminó fue Judas, pero estaba predestinado para eso. Es llamado hijo de perdición. Pero Jesús dice, ninguno de los que me diste se perdió, ninguno. Y está hablando no de perderse en el sentido de solo perder la salvación, ¿cierto? Sino en el sentido de que todos los que me diste para que cumplieran el propósito de servirte, todos, ninguno de ellos se perdió. Por lo menos 120. ¿Eh? Entonces confiemos en Dios. Nos hizo el llamado, sigámoslo. Y Él está haciendo de nosotros ministros para poder servir en el reino de Dios. Amén. Oremos, que ya tengo que ir a bañar a mi bebecito. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a tus hijos por su entrega al reino de Dios, por su entrega al servicio que han dado en esta pequeña congregación, Señor. Muchas veces menospreciada, Señor. Pero no quiero decir esta frase como una lástima propia, que somos pobrecitos, que nos menosprecian, porque no es así, Señor. Sino que quiero hacer hincapié, Señor, a que, aun siendo pocos, ellos han puesto por años, han sido fieles en formarse, en entregar a otros lo que han tenido, Señor, hasta el día de hoy, apartando tiempo, ¿cierto? Apartando fuerzas y mostrando fidelidad, Señor, en lo que han hecho. Yo te pido, Señor, que los bendigas grandemente, que todos tus propósitos se cumplan en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas desarrollando y formando sus corazones para que se conviertan en ministros tuyos, Señor, íntegros y cabales, completos, no a medias, en el nombre de Jesús. Que los llenes de tu unción, de tu gozo, de tu paz y principalmente discernimiento de tu corazón. Abre sus corazones, síguelos tratando, Señor. Los bendigo grandemente y te doy gracias por sus vidas, por tenerlos de hermanos, de compañeros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados.